Bueno, muy contento, ¿no? La verdad que todo el tiempo que llevo aquí es como si fuera mi casa y bueno, y ha sido en verdad fácil. Quería seguir aquí, estoy muy contento, me identifico con todos los valores que transmite el club y bueno, y la verdad que estoy tanto mi familia como yo muy contentos. Bueno, pues significa mucho para mí, ¿no? Seguir en el proyecto desde que vine, ¿no? Que es hacer fuerte un Eibar, ¿no? Para seguir en primera división cada año, después de cada temporada, ¿no? que sube el nivel, se dificulta cada temporada más y bueno, yo creí en ese proyecto antes, creo ahora y para mí es una responsabilidad buena pues seguir cada año pues aportando mi trabajo, mi granito de arena para seguir en esta categoría tan bonita. Bueno, pues tranquilidad, ¿no? El ir a tu trabajo, ¿no? En este caso, pues con la tranquilidad de todo, de que es familiar, pues que parece una familia, ¿no? El parecer que nos conocemos desde siempre y tanto el cuerpo técnico como el club, como nosotros y eso, pues es más fácil para el jugador, para sacar el máximo rendimiento y la verdad que en ese aspecto estoy muy feliz y bueno, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, pues lo digo porque al final me aporta lo que cualquier jugador desea para sacar tu rendimiento. Bueno, a nivel deportivo me encuentro bien, sí que es verdad que el míster está confiando mucho en mí y bueno, y tanto el míster como mis compañeros creen que soy pues confían en mí, ¿no? En una persona pues en el campo importante y bueno, me encuentro bien, me encuentro con ganas de seguir creciendo, de seguir pues, respondiendo tanto al míster como a mis compañeros y ver que pueden confiar en mí y ayudar al equipo para conseguir victorias en esta liga tan apretada que se está viendo. Bueno, yo creo que más por el trabajo. El míster en este caso lo que más nos inculca, ¿no? Es el trabajo, el que al final por nosotros, por nuestra manera, por mi manera de jugar se sostiene mucho al equipo, tengo que bajar balones, frenarlas, aguantarlas, pues salir, sacar faltas, sacar el equipo hacia adelante y sí que es verdad que nosotros vivimos también mucho de eso. Luego también está pues los goles, que al final como cualquier delantero lo necesitamos y bueno, unas veces está más acertado o menos, pero el trabajo es lo que no se negocia. Sí, bueno, ya son muchos años y bueno, por ello soy también uno de los capitanes, también por el tema del tiempo de aquí y bueno, yo lo único que quiero transmitir es que al final el Eibar es también trabajo, el dejarnos la vida también y bueno, y para la gente que viene nueva, pues para los más jóvenes, pues ser un ejemplo y bueno, y para bien y espero pues bueno, ir así y hacerlo bien. Sí, nosotros tenemos una manera de jugar muy difícil para los que vienen nuevos, ¿no? Porque son mecanismos que son arriesgados, tienes que estar de contrarios, una presión alta que a lo primero a la gente joven le cuesta, pero a los que llevamos más tiempo, una vez que coges pues el toque, ¿no? de cómo jugamos es fácil, pero sí que es verdad que nosotros le intentamos transmitir a todos que todo tiene un proceso, tiene una adaptación y que para ponérselo fácil, para conseguir todos ir a una y si conseguimos jugar a lo que nosotros jugamos es más fácil conseguir los puntos y las victorias. Sí, no hay otro, ¿no? Pueden pasar las temporadas, pero para mí y para el equipo, para el cuerpo técnico, para el club, para todos sabemos que pasa por seguir en primera división, todos nuestros esfuerzos pasan por mantener la categoría. Yo creo que es un premio para la afición, para nosotros, para la ciudad y bueno, y vamos a intentar vamos a luchar hasta el final para conseguirlo y estar cuanto más tiempo en primera, mucho mejor. Bueno, yo creo que el cariño a tu trabajo, ¿no? El cariño, la dedicación, el trabajar el día a día, cada entrenamiento, dejarte todo y bueno, y luego la confianza, el estar bien tanto físico como psicológicamente y bueno, y tener la confianza del míster y que al final te salgan las cosas. Todo pasa por tener esa suerte también, que te dé la estabilidad para seguir haciendo las cosas bien. Sí, está claro, nosotros todo este tiempo que nos ha caracterizado es de sacar todos los puntos en Ipurúa y lo echamos mucho de menos, no te voy a engañar, pero no solo nosotros, también los otros
equipos y bueno, ya llevamos tiempo, nos estamos adaptando y bueno, en eso estamos, pero sí que es verdad que esperemos que esto acabe cuanto antes, todos lo estamos deseando, esperemos que con la vacuna, bueno, pues demos un paso adelante y sí que es verdad que decirles que les echamos de menos y que estamos con ganas de que vengan a Ipurúa otra vez. No, yo creo que con todo lo que está pasando fuera también, un poco que se solucione todo el problema del virus, que nos dé un poco a todas las personas, ¿no? A toda la gente la estabilidad que nos estaba dando antes y bueno, y en lo personal pues eso, seguir trabajando y esperar darle alegrías al Eibar y devolverle la confianza que me ha depositado en mí. Apa Eibar.